matemáticas.org. En este video te voy a explicar cómo utilizar el método de los 4 pasos para resolver la derivada de esta función, y igual a x cúbica más 2, todo esto sobre 3. Observa que en esta fracción algebraica no aparece un x en el denominador. El paso número 1 consiste en incrementar las variables. Esto quiere decir que a x le vamos a sumar delta x. Este símbolo en forma de triángulo es la letra griega delta y significa incremento. Y a y también le vamos a sumar su incremento delta y. Como la x está al cubo, entonces x con su incremento quedan encerradas dentro de un paréntesis que está al cubo. Para desarrollar este binomio al cubo, vamos a hacerlo de la siguiente forma. X es el primer término y delta x es el segundo término. Es muy importante que notes que aquí no son dos cosas, es solamente una, es una sola variable llamada delta x. El binomio al cubo se hace de esta forma: x cúbica, el cubo del primer término, más el número 3 multiplicado por el cuadrado del primer término, que es x cuadrada, por el segundo, pero sin elevar al cuadrado, más el número 3 multiplicado por el primer término, que es x, sin elevar al cuadrado, por el segundo término, que es delta x, elevado al cuadrado, más el cubo del segundo término, que es delta x. Este número 2 que está al final es este mismo número, y el 3 que está abajo es este número. Lo que está del lado izquierdo, y más delta y, no ha sufrido ningún cambio. En el paso número 2, tenemos que restar la función original, miembro a miembro. Eso quiere decir que lo que está del lado izquierdo se va a restar a lo que tenemos del lado izquierdo, y más delta y menos y, que es lo que está del lado izquierdo de la función original. Y lo que está del lado derecho, que es esta fracción que teníamos, le vamos a restar esto que está del lado derecho de la función original. Observa que aquí tenemos dos fracciones grandes, pero que tienen algo en común, que tienen el mismo denominador 3. Por eso es que tenemos la oportunidad de reunirlas en una sola fracción que tiene el denominador 3. Si te das cuenta, aquí solamente aparece una línea, y no dos como aquí. Este signo menos nos está diciendo que vamos a restar el numerador, lo que quiere decir que vamos a colocarlo dentro de un paréntesis o corchete que se está restando. Observa que del lado izquierdo, y más delta y menos y, podemos eliminar esta y con esta menos y nos queda solo delta y. Al aplicar este signo menos del paréntesis, se va a multiplicar menos por más, que es menos, y menos por más es menos, con lo que estos términos quedarían negativos, de esta forma. Hay algunos términos que se pueden eliminar, por ejemplo, x cúbica se puede eliminar con menos x cúbica. Lo mismo pasaría con más 2 y menos 2. Se eliminan y nos quedaría simplemente esta expresión. Yo te recomiendo que pauses el video y que lo regreses un poco para poder ver con todo detalle qué es lo que estamos haciendo. Vamos a continuar. Como aquí tenemos arriba 3 términos y abajo solo tenemos un término, podemos aprovechar esto para separar en 3 fracciones, cada una de ellas con el denominador 3. Este término entre este entre este y este entre este. Nos queda así. Esto nos permitirá eliminar algunos números. Los números 3 de arriba y de abajo se van a eliminar, de tal manera que solo quedaría esto aquí y esto aquí. El último término, como no tenía 3 arriba, entonces queda como un tercio. Aquí hay un 1 invisible y este 3 quedaría un tercio de delta x cúbica. En el paso número 3 tenemos que dividir entre delta de x. Me regreso un poco. Aquí tenemos delta y del lado derecho tenemos todo esto. Bueno, se va a dividir tanto lo que está del lado izquierdo como lo que está del lado derecho entre delta de x. Va a quedar así. Delta y dividido entre delta de x es igual a esto dividido entre delta de x también. Esto que está aquí se llama cociente de incrementos, cuando tenemos el incremento de y dividido entre el incremento de x. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos 3 términos que tienen en común delta de x, así que podemos hacer una factorización por factor común.
Para factorizar por factor común tenemos que eliminar delta de x de cada uno de los términos. Si aquí eliminamos delta de x quedaría solo x cuadrado. Aquí tenemos delta de x pero está al cuadrado, que significa que estamos multiplicando delta de x por delta de x. Eliminamos 1 y solo nos quedaría delta de x. Aquí tenemos delta de x cúbica, eliminamos un delta de x, solo nos quedaría delta de x cuadrado. Y el factor común queda por fuera multiplicando a todo este paréntesis. Esta expresión que está arriba es equivalente a la expresión que está aquí arriba. El delta de x de abajo es este mismo. ¿Por qué hicimos esto? Para poder eliminar delta de x de arriba con delta de x de abajo. Se va a eliminar y nos quedaría simplemente lo que está dentro del paréntesis. Y del lado izquierdo no se puede eliminar porque este es y y este es x. En el paso número 4 tenemos que aplicar el límite cuando delta de x tiende a 0, tanto al lado izquierdo como al lado derecho de la ecuación. De tal manera que al aplicar el delta de x cuando tiende a 0, el límite cuando delta de x tiende a 0 de este cociente de incrementos, por definición esto es precisamente la derivada de y respecto a x. Esto se convierte en la derivada. Y al aplicar el límite a esto, tenemos que convertir todas las delta de x en 0, porque aquí dice que delta de x tiende a 0. Entonces esto se convierte en 0 y está multiplicando a x. Quedaría x por 0. Aquí estaría delta de x al cuadrado, que sería 0 al cuadrado, multiplicando a un tercio. Obviamente esto se va a eliminar y esto también se va a eliminar y solo nos va a quedar x cuadrada. O sea que la derivada de y de x es igual a x cuadrado. El cálculo diferencial es muy potente. Y como en cualquier lenguaje, su poder deriva de la idea que le sustenta, la derivada. La derivada es para la cinemática lo que las ruedas son para un viaje. Un medio sencillo, pero muy eficaz, para poder obtener una perspectiva completa de lo que es una derivada. Nada mejor que un poco de ejercicio. La derivada no solo se aplica a un cuerpo moviéndose horizontalmente, ni por eso, ni solo a un cuerpo moviéndose verticalmente hacia arriba o hacia abajo, o como sea. La derivada es el ritmo de cambio de cualquier función en un determinado punto instante. Como ya se explicó al hablar de la ley de caída de los cuerpos de Galileo, la velocidad es la derivada de la distancia, pero es también algo más. Una derivada puede representar el ritmo de cambio de cualquier cosa. Por ejemplo, la densidad de población de los delfines en relación con el aumento o disminución de temperatura del agua, o el ritmo de cambio de volumen de un globo respecto al área de su superficie, o el ritmo de cambio del precio de una pizza con respecto a su tamaño. Como se ve, el concepto de derivada está por todas partes, pero el proceso mecánico de la derivada, el cálculo diferencial, necesita un enfoque práctico para que el concepto se imponga. En definitiva, sin las reglas de diferenciación, el concepto de derivada se nos puede hacer una montaña.